Estamos con el doctor Gabriel Vera Ferrer, quien ha hecho importantes contribuciones a la estadística en México. Gabriel, ¿cómo fue que tus estudios te llevaron a la estadística? Sin lugar a dudas fue el doctor Nieto de Pascual, que durante muchos años fue mi maestro tanto en la carrera de actuaría como en el Colegio de México cuando estudié la maestría en estadística en esa institución. En el segundo año de la carrera de actuaría, el doctor Nieto de Pascual empezó dándonos estadística que se llamaba descriptiva, que en realidad no lo era tanto, y fue gracias a este carismático profesor que nos interesamos muchos en la estadística. El doctor Nieto de Pascual era un hombre extraordinariamente inteligente, con una inteligencia muy viva, pero además era muy simpático. Entonces, independientemente de su rigor intelectual, de su profesionalismo, siempre llegó con su clase preparada. Para nosotros, gran novedad, papelitos amarillos, como ahora ya es generalizado en los medios académicos, pero en aquellas épocas, estoy hablando del año 65, pues no había en México este tipo de papel y nos llamaba muchísimo la atención que llegaba siempre, sacaba sus hojitas amarillas y empezaba a dar su clase. Nunca en todos los años que nos dio clase llegó sin preparar una clase, independientemente de que era extraordinariamente creativo y podría haber dado una clase de lo que quisiera cuando quisiera, porque era muy, muy brillante, pero además era muy simpático. Nos hacía las sesiones muy atractivas, nos divertíamos muchísimo. Contaré algunas de sus anécdotas. Siempre nos dio clase de 8 de la mañana. Entonces, pues algunos de los compañeros o uno mismo bostezaba, pues porque se había desvelado el día anterior o lo que fuera. Inmediatamente se quedaba pasmado, se le abría la boca desmesuradamente y decía, no es posible. Déjenme registrar este bostezo. Fue extraordinario. Y tenía una variedad de clasificaciones de bostezos y los iba registrando en el pizarrón y dependiendo del tamaño del bostezo era la rayita que le ponía al pizarrón para irlos contando. Cuando a alguien ya se le pasaba de mano el bostezo, alguna vez nos contó la siguiente historia, que ahí en la Facultad de Ciencias, en Biología, estaba en formol el caso de un muchacho que empezó a bostezar y bostezar y bostezar hasta que se volteó como un calcetín. Y hay de aquel que hubiera agarrado bostezando, porque entonces todas las preguntas se le dirigían, hacía guasas sobre esa situación y bueno, pues era una manera muy atractiva, por otro lado, pues de hacer amena una clase que en algún momento pudiera haber sido tediosa o abstracta. El doctor Nieto de Pascual tenía una manera muy didáctica de enseñar, era muy moderno en aquel momento todo el material que nos presentaba. Él era una persona muy accesible, ¿no? Su clase no era cartonada, no era el gran doctor con los chamaquitos que estábamos tratando de aprender algo, sino todo lo contrario. Era muy accesible, siempre nos apoyó, nos echó porras, nos ayudaba para que saliéramos adelante. En algunas ocasiones que teníamos problemas, nos mandaba a algunas de las personas que trabajaban con él para que tuviéramos laboratorio. Llegó hasta invitarnos a la empresa en donde trabajaba, donde tenían mucho software para poder hacer análisis estadístico, a invitarnos a hacer ejercicios prácticos ahí para que tuviéramos ese contacto con la estadística. Entonces, el impacto del doctor Nieto en muchos de sus alumnos fue tremendo, ¿no? En particular en mí levantó un interés primero sobre la estadística y segundo como un ejemplo a seguir de una persona que a base de un gran esfuerzo llegaba a dominar de esa manera la materia. Entonces él definitivamente fue
el doctor Nieto de Pascual, en las materias, yo llevé clases con él desde segundo, tercero y cuarto de la carrera de actuaría, en aquel entonces todavía eran años, no semestres, y después en el Colegio de México llevé varios cursos pues de nivel más avanzado, y posteriormente llegué a trabajar profesionalmente con él. O sea que me unió a él un gran respeto como profesionista, una gran admiración como maestro y una gran admiración como estadístico, porque era extraordinariamente bueno en sus áreas, que además dominaba varias, y muy ameno, y muy amable, muy exigente. No nos perdonaba una. Si alguien cometía alguna tontería, hacía alguna pregunta tonta, igualmente hacía un poco de mofas sobre la pregunta y nos hacía ver pues, que había sido tonto aquello. Entonces, el doctor Nieto de Pascual fue, sin lugar a dudas, quien sembró la semilla y, de hecho, en muchos sentidos la cultivó para que estudiara estadística. Cuando acabaste la carrera en la Facultad de Ciencias, ¿cómo se veía la estadística en México? En aquella época no existía el desarrollo estadístico que tenemos ahora y, por ejemplo, no había una especialización en estadística más que en Chapingo. Entonces, el grupo de Chapingo, que tiene una tradición de muchísimos años, era el único grupo establecido que hacía estadística, pero en aquel entonces CIMAS no había la especialización en estadística. En el Colegio de México no había la especialización en estadística, así que se veía muy incipiente. Por otro lado, ya lo comentaré en alguna otra ocasión, el problema de la aplicación de la estadística a las ciencias sociales, que era donde naturalmente se mueven los actuarios, no estaba nada desarrollada, nada desarrollada. Y entonces, sobre todo para mí, pensar en irme a Chapingo se me hacía muy cuesta arriba, porque no me interesaban las aplicaciones en el área en donde Chapingo era muy importante, y como consecuencia pues estaba yo un poco desorientado para poder seguir alguna especialización en México. Sin embargo, el doctor Nieto de Pascual, en aquel entonces, en el cuarto año de la carrera, daba la clase de econometría en el Colegio de México, en la maestría en economía. Entonces me enteré indirectamente y le pedí permiso para asistir a su clase, aún yo estando en la Facultad de Ciencias en el cuarto año, y me dijo pues que tenía que hablar al Colegio de México e entrevistarme y ver si ellos me daban permiso. Él con mucho gusto me aceptaba. Entonces me acerqué a la directora de la maestría en economía en esos momentos en el colegio, que es un personaje nacional y que merece todo lo que se le pueda mostrar de agradecimiento, que es la señorita Consuelo Meyer. La señorita Consuelo Meyer, ella misma nunca aceptó ser llamada economista, tiene el grado de maestría en Oxford y tiene el doctorado en economía, pero es una personalidad tan fuerte que nunca aceptó que se le diera el trato por su lado profesionista, porque se consideraba indigna de recibir ese tratamiento, puesto que ella consideraba no era lo suficientemente profesional para ser llamada de esa manera. Yo no tenía el gusto de conocerla, me presenté con la tranquilidad que nos da la juventud para solicitarle esto, y mi sorpresa fue encontrarme a una persona muy menudita, pero con una personalidad tremenda. Y después de oír mi requerimiento me dijo, sí, nada más que con las siguientes condiciones. Primera, usted es un alumno regular. Es decir, tiene usted que cumplir con tareas, tiene usted que cumplir con asistencia, tiene usted que cumplir con exámenes, y el mínimo para usted del examen tendrá que ser 9, puesto que para los alumnos regulares es 8, pero como usted, siendo un caso especial, tendrá que ser 9. Y le advierto que en el primer momento que falle usted en alguno de estos temas, ya ni se molesta en regresar, porque no volverá a ser admitido.
recibí con gran sorpresa ese tipo de comentarios. Los mexicanos no estamos acostumbrados a ese tipo de seriedad, pero acepté con mucho gusto. Entonces, simultáneamente que llevaba el 4º año de la carrera, estaba llevando las clases de econometría y después de muestreo en el Colegio de México en la carrera de economía que daba el doctor Nieto de Pascual. Y ahí fue en donde se dio la transición de una manera muy natural, porque me enteré que el Colegio de México estaba por abrir la maestría en estadística con un enfoque de ciencias sociales, que eran precisamente lo que de una manera más o menos intuitiva, porque no es que tuviera las ideas tan claras, a mí me interesaba. Así que gracias a seguir al doctor Nieto, entré al Colegio de México primero como un alumno especial en las materias de estadística de la maestría en economía, y posteriormente ya seguí la maestría en estadística. ¿Qué trabajos como estadístico desempeñaste entre terminar la carrera y ingresar a la maestría en el Colegio de México, o no fue necesario y te fuiste directamente de la licenciatura a la maestría? No, salvo un poco que di clases en la Facultad de Ciencias, nunca trabajé, pero no solamente hasta ahí, sino hasta el doctorado. Ahí tuve un dilema que creo que vale la pena comentar, porque la decisión que tomé cara al desarrollo profesional demostró que estuve equivocado, y por eso me gustaría comentarlo. Cuando terminaba yo la maestría, pues ya mis intereses seguían en tratar de ir al doctorado. Y el doctor Tomás Garza, que era el director de la maestría, me dijo que él consideraba que no era oportuno que me fuera directamente de la maestría al doctorado, porque era muy conveniente que tuviera alguna experiencia de trabajo fuera de la academia, en la práctica, que me diera cuenta de qué era lo que me pudiera gustar, no gustar, etc. Por ahí hubo otro consejero que me dijo que no tenía mucho caso trabajar, que era mucho más importante irse a estudiar, que ahorita venía encarrilado, que tenía yo muy buenas bases para poder ir al extranjero, y que pues él me invitaba a que mejor me fuera al doctorado. Y le hice caso. Esto tuvo como consecuencia dos cosas. Uno, que llegué a hacer el doctorado muy, muy joven. Tenía yo escasos 22 años. Y me enfrenté a mis compañeros de la maestría y doctorado ahí en la universidad, que la mayor parte de ellos eran personas de 26, 27 años, con cierta experiencia profesional, y yo venía pues de una carrera meramente académica sin ninguna experiencia de trabajo. Y esto lo quiero comentar porque me parece que es fundamental para aquellos que tengan interés en irse a estudiar un doctorado. No sé si sea igual en otras materias, pero en la estadística se necesita madurez intelectual y personal para aprovechar de una mejor manera los cursos y conocimientos que se adquieren a nivel de doctorado. Yo llegué sin haber trabajado en nada, fuera de lo que era dar clases, y como consecuencia pues era como un hambriento que se le presenta un menú muy amplio. Entonces quería todo, quería yo abarcar todo, quería yo estudiar de todo, y como no sabía bien qué era lo que me gustaba, pues tuve que estudiar muchísimas cosas que posteriormente han demostrado que, si bien no son inútiles, porque siempre pienso que todo lo que se aprende es formativo de una u otra manera, no fueron más especializados los estudios como pudieran haber sido si hubiera yo tenido un poco más de experiencia y conocimiento de mí mismo. A eso me refiero, a una madurez personal. Y por el otro lado,
una madurez intelectual, porque la manera de ver los problemas, la manera de enfrentarlos, la manera de estudiar es muy diferente cuando ya se tiene el conocimiento de que da la experiencia a como yo, que venía de meramente estudiar y estudiar y estudiar. Entonces, a la luz del tiempo, he reconsiderado mi decisión de haberme ido sin haber trabajado como, entre comillas, un error. ¿Por qué decidiste ir a la Universidad de Wisconsin a estudiar el doctorado en estadística? ¿Por qué Wisconsin? La maestría del colegio constaba del propedéutico y de 2 años dividido por semestres. En el tercer semestre vino de profesor invitado un alumno que estaba escribiendo ya su tesis de doctorado de Wisconsin, mexicano, que se llama Jacobo Schredny. Jacobo Schredny vino a darnos modelos lineales. Fue un impacto para todos nosotros, los alumnos de la maestría, este profesor. Porque, en primer lugar, todo lo que nos estaba enseñando no estaba en los libros todavía. En segundo lugar, era extraordinariamente dinámico, con unos conocimientos apabullantes para todos nosotros, que nos llamaba la atención cómo manejaba toda la estadística de una manera tan simple, tan fluida, tan lógica, nada dogmático en el sentido de que vean en tal libro, estudien. No, todo salía facilísimo con Jacobo. Jacobo fue otra gran influencia en esos momentos, y al terminar el curso se acercó a mí y me invitó a irme a Wisconsin. Pues me sentí obviamente halagado, porque fue al único que invitó para irse a estudiar. Me ofreció beca, que eso es otra gran sorpresa para mí, porque pues estaba haciendo trámites para buscar una beca aquí o allá. Y además, pues me había impactado tremendamente sus conocimientos. Averigüé y bueno, pues para sorpresa mía, porque sí habíamos oído de Box y él mencionaba a Box, a George P. Box, y al invitarme, pues me sentí muy halagado. Consulté con el doctor Garza y él abogó mucho porque me fuera a estudiar a Inglaterra, que él me conseguía una beca, que él consideraba que era mejor irse a estudiar a Inglaterra que a Estados Unidos. Y entonces empecé a averiguar con más profundidad las diferencias metodológicas de la enseñanza en uno y otro lado. Y tengo que confesar que, en primer lugar, bueno, pues Wisconsin sigue siendo, en mi opinión, una de las mejores universidades para estudiar estadística, con muy balanceada teoría y práctica, con un grupo de profesores muy sólido en muchas áreas, y es una universidad muy grande, en donde las posibilidades de aplicaciones en diferentes áreas son muy amplias. El departamento de economía es muy sólido en Wisconsin. Ahí estaba, no sé actualmente si sigue o si ya se jubilaría o está en otro lado, Wahlberg, que es el primer econometrista que escribe un libro. Es el primer libro que existe sobre econometría ya como ciencia, todo armado y tal. Estaba Wahlberg. Estaba otro econometrista muy famoso que se apellida Eigner. Entonces, por el lado de econometría había una solidez importante. En el Colegio de México yo había estudiado bastante economía y demografía, entonces estaba yo más enfocado hacia las áreas sociales. Y por el otro lado, el departamento de estadística era muy sólido. Si bien no era el director del departamento, el doctor Box, pues sí era su fundador y era el alma del departamento. Es un hombre además reconocido mundialmente como uno de los mejores estadísticos de nuestras generaciones. Y bueno, con la oferta de Jacobo, pues se volvió muy atractivo. Mi decisión de por qué irme a Wisconsin es porque me consideraba yo suficientemente inmaduro como para enfrentarme solo al sistema inglés de estudiar uno solo.
consideraba que para mi formación y mi tradición académica era mejor tener a los maestros encima y tener exámenes y que le tomaran a uno lista cuando empezaba la clase y tener pues la presión que le da a uno el sistema americano, que nunca me imaginé que fuera del tamaño que era la presión, pero decidí irme a Wisconsin por todas esas consideraciones, pero fundamentalmente, uno, era muy buena escuela, dos, tenía un departamento de estadística muy fuerte, un departamento en economía muy fuerte, conocía yo a Jacobo Schredny, que me estaba invitando, conocía yo a Enrique de Alba, que ya estaba allá estudiando, y por lo tanto pues tenía muchas ventajas subjetivas para mí el irme a Wisconsin. Así que esos fueron algunos de los elementos que me llevaron a Wisconsin. ¿Cuál fue la influencia del doctor Josh Box y de Fisher durante tus estudios? El doctor Box pues era el fundador del departamento, uno de los mejores estadísticos, contribuciones súper originales a la estadística, abundantes, así que pues era una obligación llevar clases con él. Digo, independientemente de que en ese momento ya no daba series de tiempo él, sino daba diseño de experimentos, y que era un área que por mi formación no era algo que fuera yo a aplicar. Me inscribí en su curso. Era el único curso que se daba en la noche, se daba a las 7 de la noche. ¿Y cuál sería mi sorpresa de llegar al salón con él? Era un salón muy, muy amplio porque tenía grupos muy grandes, había muchísimos alumnos que querían tomar clase con él, y encontrárnoslo ya sentado arriba de una mesa en su silla. Todo el mundo pues entrábamos y pues sorprendidos, ¿no? Él con un sentido del humor muy inglés, muerto de la risa, así una sonrisita muy simpática, pues sorprendido risueñamente de que nos sorprendiéramos verlo, además de pantuflas, y entonces ya que llegó la hora de empezar, muerto de la risa nos decía, seguramente se han sorprendido de verme aquí, pero lo que pasa es que si me pongo al nivel de los pizarrones, pues no me van a ver porque esto está tan grande y son ustedes tantos que quise primero sentarme aquí para poder platicar con ustedes. Y me dio el primer baño, porque yo ya venía con una maestría, y dice él que él no concebía a un estadístico sin datos y sin computadora. El Colegio de México en aquel entonces no tenía computadoras grandes ni chicas. Teníamos máquinas FACIT de matraca. Entonces con eso hacíamos nuestros ejercicios. Y realmente nunca había analizado yo datos, ¿no? Entonces yo era un maestro en estadística que ni había tenido datos en sus manos reales, ni había tenido computadoras en sus manos reales. Y entonces pues fue el primer baño que me llevé, que no era yo ningún estadístico para los estándares del doctor Box. Y a lo largo de sus cursos y de sus clases nos iba dando elementos filosóficos de cómo él veía las cosas. Nos contaba, por ejemplo, que él nunca había aspirado a estudiar estadística, que para mí pues era una sorpresa porque yo siempre había querido estudiar estadística una vez que la descubrí. Él era ingeniero químico. Durante la guerra en Inglaterra le habían planteado algunos problemas de índole químico. Recuerdo, porque hay cosas que se me graban mucho, el ejemplo que el problema que le habían puesto, y era el de desarrollar algún protector para los pilotos ingleses que caían en el mar y que estaba el mar incendiado porque había gasolina de los aviones que habían caído.
Y entonces, si no se morían ahogados los pilotos, se morirían quemados. Entonces se le pedía que él trabajaba para la ICI, esta empresa inglesa químico-farmacéutica importantísima mundialmente, y pues lo asignaron a los grupos de investigación para asuntos de guerra a tratar de resolver este problema. Y pues él se enfrentó a problemas estadísticos muy fuertes en esta área, y particularmente en este caso porque los errores están correlacionados, porque son mediciones en el tiempo y son mediciones en donde mucha más o menos gasolina, el grado de temperatura que había en el agua, etcétera, una serie de correlaciones ahí que había, pero sobre todo que los errores estaban correlacionados, y no encontraba solución en la regresión típica. Esto lo llevó a estudiar estadística. Cuando terminó la guerra, entró a estudiar estadística y nunca se le olvidaron algunos de los problemas que tenía él que no tenían solución en la estadística clásica, lo cual lo evolucionó hacia la estadística bayesiana. Entonces, también vale la pena comentar su enfoque sobre la estadística bayesiana. Estas clasificaciones taxonómicas de que o se pertenece a la estadística clásica o a la bayesiana, él no las aceptaba. Él nos decía que los problemas hay que resolverlos con un concepto que él desarrolló mucho, que es una evolución de la navaja de Occam, y que realmente ahora se llama robustez. Soluciones robustas, que básicamente se refieren a tratar de encontrar los modelos más simples. Entonces, él decía, si la estadística clásica no me resuelve este problema, pues me voy a la bayesiana. Si la bayesiana lo resuelve, pues muy bien, te aplico estadística bayesiana. Pero él no lo veía como un problema taxonómico de que o se es o no se es, sino era un enfoque metodológico. Es obvio que la estadística clásica no tiene soluciones para algunos problemas y la bayesiana sí. Bueno, pues se aplicaba a la que tuviera solución, y de esa manera nos transmitía estas ideas, y por eso es que la Universidad de Wisconsin es una universidad que no puede ser clasificada ni clásica ni bayesiana, sino más bien pragmática en ese sentido. Evidentemente el desarrollo de estadística bayesiana ha sido muy fuerte en Wisconsin. La Wisconsin Priors o Wisconsin distribuciones a priori de Wisconsin son conocidísimas en todo el mundo, puesto que generan las soluciones clásicas como una subclase de las soluciones bayesianas, y entonces, bueno, pues esto debe de dar tranquilidad a quienes lo aplicamos, porque pues el caso clásico está contenido en el caso bayesiano, entonces por ahí no hay el problema. El problema es más filosófico, es más de cómo se concibe lo que es un parámetro, de cómo se concibe lo que es una variable aleatoria, y entonces, bueno, pues ahí hay mucho campo de discusión. Entonces, el impacto del doctor Box en mí, no tanto en lo profesional, porque haya llevado yo cursos que después me hayan servido mucho, sino porque, bueno, pues toda la parte de series de tiempo sí impactaron mi carrera profesional, en primer lugar, y en segundo lugar, por su filosofía, que era muy clara. Era un hombre muy simpático, contaba chistes, y el primer día de clases tuvo otra cosa que me impactó mucho como para dar clases. Empezó a dar su clase y de repente salió que un resultado que él demostró, su existencia, un teorema que se debe a él, que menos 2 veces la función de máxima verosimilitud de un diseño de experimento se distribuye asintóticamente como una G cuadrada, se le atoró la demostración y no podía. Después de verla un par de minutos, se soltó su risita, porque no eran carcajadas, era una risita así como sardónica, y se me olvidó. Ya lo veremos en otra sesión, pero créanme que esto es así. Y siguió su clase.
La experiencia académica en México es que los alumnos esperan que el maestro sepa absolutamente todo, que sea una enciclopedia, pero además en línea. Es decir, que no se le olvide nada, que sepa todo perfectamente, y hay de él si se le olvida o se equivoca en una demostración porque se lo come en vivo. La naturalidad con la que el doctor Box enfrentó este accidente me dejó muy impactado y me hizo reflexionar mucho, porque es evidente que no se acuerda uno de todo el tiempo, y por lo tanto es una posición equivocada de los alumnos y de los maestros si se sienten obligados a saber todo lo que se les pregunta. Hay que tener la naturalidad suficiente para decir, fíjate que no me acuerdo, no me sale, se las debo para la próxima, y en sesiones posteriores aclarar por qué es que las cosas son como son, pero no sentirse obligado, porque he visto algunos casos en donde hasta se dicen mentiras, con tal de salir del atolladero frente a los alumnos de que, ay, no sé tal cosa. El doctor Box, el primer día de clases, un resultado que él demostró que así era, se le olvidó cómo era el asunto, y con toda naturalidad dijo, después lo vemos. No pasa nada. Yo creo que es muy importante reconocerse que tiene uno mala memoria, que se le olvida, pueden olvidar a uno las cosas, o que no se le prende a uno el foco de cómo son en un momento dado, y pues después regresar. Y por parte de los alumnos a reconocer pues todos estos elementos de la naturaleza del conocimiento humano. Y ahí viene mi conexión con Fisher, porque en la sala del doctor Box está un retrato muy grande del doctor Fisher. Y entonces, con la rapidez del juicio crítico tonto, dije, qué payaso, ¿no? Digo, está bien que Fisher sea Fisher, pero tenerlo en la sala es exageración. Después me enteré que lo que pasa es que el doctor Fisher está casado, el doctor Box está casado con la única hija del doctor Fisher. Y entonces pues es su suegro, y pues ahí lo tenía como parte de las fotografías familiares, ¿no? Entonces, una vez más, evitar el juicio crítico veloz, porque pues se equivoca uno con mucha facilidad. En realidad, como no trabajé en áreas, no he trabajado en áreas de diseño de experimentos, de las áreas que trabajó el doctor Fisher, es poco lo que directamente he estudiado de él. Directamente quiero decir en sus escritos, en sus estudios y tal. Obviamente en la estadística que él desarrolló, pues muchísimo, ¿no? Pero en realidad no tuve una influencia directa o indirecta de Fisher. Tal vez valga la pena aquí contar otra anécdota que me contó el doctor Nieto de Pascual, que como ya él ya descansa en paz, pues a lo mejor no hay quien la cuente si no se sabe. El doctor Nieto de Pascual sí conoció personalmente a Fisher. Me cuenta que en algún congreso que asistió fue Fisher, que ya estaba prácticamente ciego, pero que sin embargo seguía produciendo muchísimo. Y me contó que el gran mérito de Fisher desde el punto de vista estadístico, sus desarrollos estadísticos, era la mentalidad geométrica de Fisher. Fisher tenía una mentalidad geométrica, entonces él veía las cosas geométricamente. Y entonces, por ejemplo, el principio de máxima verosimilitud se ve clarísimo si se piensa geométricamente. Los principios de las propiedades de los estimadores se ven muy claras geométricamente. Si ve uno la definición analítica, es muy complicado tratarlas de absorber abstractamente, pues porque ya están muy depuradas y decantadas matemáticamente. Sin embargo, geométricamente son muy intuitivas. Entonces me platicó que el doctor Fisher, aún estando prácticamente ciego, podía contribuir a la estadística muchísimo, porque platicando geométricamente él decía cómo eran y deberían de ser las cosas. Entonces, es de registrar que el doctor Nieto de Pascual sí conoció al doctor Fisher en vida, creo que es un dato interesante para la historia, ¿no? Al regresar a México, ¿qué actividades desarrollaste
¿Y cuál fue la importancia de la estadística, particularmente la estadística aplicada? Yo quería regresar a la academia. Mi gran ilusión era ser un académico para siempre. A mí no me interesaba salir a las aplicaciones o al mundo ni empresarial, ni de gobierno, ni de ningún tipo. A mí me interesaba la investigación y me interesaba la docencia. Sin embargo, cuando regresé después de 4 o 5 años al Colegio de México, ya habían cambiado todas las personas que yo había tratado en aquel entonces. La maestría en estadística desafortunadamente había desaparecido, muy desafortunadamente, pues al tocar la puerta amablemente me recibieron y me dijeron pues qué bueno que ya estaba de regreso y que buscara trabajo. Con lo cual, pues todos mis planes de academia en el Colegio de México se vinieron para abajo. Intenté en algunas otras instituciones y tampoco encontré eco. Y pues tenía yo que sobrevivir y trabajar, pues aún sin haberlo pensado en problemas reales. Así que empecé a tocar puertas como siempre se hace en México con los amigos. Y topé con quien actualmente está financiando este proyecto, que es el doctor Carlos Basdrich, que en la maestría de Economía del Colegio de México había yo conocido en ese año en que había yo tomado clases con ellos. Y pues yo había oído que en CONASUPO estaban haciendo cosas de modelos, de precios y tal, que le toqué la puerta para pedirle que me recomendara o a ver si conocía a alguien, en fin. Y Carlos amablemente me invitó a trabajar en la Secretaría de la Presidencia, en la Dirección de Planeación, se tiene un nombre rarísimo y larguísimo, pero en esencia era Planeación Económica, con el licenciado Leopoldo Solís, que es uno de los economistas más importantes en el México actual. Me pareció muy interesante. Carlos, que es una persona muy profesional, primero pidió que diera un seminario de lo que yo hacía. Entonces me ocurrió hacer un seminario de series de tiempo. En aquel entonces, pues Box-Jenkins era totalmente novedoso. Que yo sepa, fui el primero que trajo la programación para hacer series de tiempo con Box-Jenkins a México. Y claro, pues había yo llevado los cursos allá en Wisconsin. Y pues más o menos dominaba la teoría, de tal manera que pues presenté un paper que había escrito allá en Wisconsin sobre las variaciones estacionales de los precios y producción de algodón, que pues como es una producción muy estacional, entonces los precios tienen ciclos pero contrarios a la producción y era muy importante poderlos predecir. Entonces el Carlos Basdrich y toda la gente que estaba ahí en esta dirección general asistieron a la presentación, les gustó y me quedé a trabajar ahí. La primera trabajo que me encargaron, curiosamente, no fue sobre series de tiempo, sino fue sobre distribución del ingreso. Existía la encuesta de ingreso-gasto del Banco de México de 1968, pero que no había sido explotable. La había dirigido el licenciado Solís cuando estaba ahí en el Banco de México, él había pasado el Banco de México aquí a Presidencia, y no había podido procesarse porque se les había complicado mucho la parte de ponderación de la encuesta. Era una encuesta nacional de 5.608 familias. Es un número que nunca se me olvidará porque lo teníamos que trabajar día y noche porque era la manera de verificarla. Me pidió el licenciado Solís, que me hiciera cargo de la explotación de esa encuesta con fines de planeación, pero planeación en salud, planeación en agrícola, planeación en consumo, todo lo que se deriva de una encuesta de ese tamaño de ingreso-gasto. Yo en mi vida había trabajado con una encuesta y menos prácticamente, y empezamos a trabajar. Entonces el problema era que se habían perdido los ponderadores y había que reponderar investigando el diseño muestral,
que no estaba escrito, sino estaba implícito en programas de proceso y en programas de selección de la muestra, etcétera, ¿no? Así que tuve que empezar a hacer lo que después he oído que se llama estadística arqueológica, o sea que de los residuos que se encuentran tratar de reconstruir algo. Y ahí pues me apoyé mucho de otro muy buen estadístico que había conocido también a través del doctor Nieto, su brazo derecho, que era Sergio Vargas. Sergio Vargas había estudiado en Michigan muestreo con Leslie Kish, el muestrista, pues padre de todos los muestristas modernos actuales, y con él pues reconstruimos toda la parte de ponderación. Luego entré en otra etapa que ha sido pues muy larga y complicada en mi vida profesional, que es lo que puedo llamar procesamiento estadístico, que es el procesamiento de información que no viene de registros administrativos, que viene ponderada por toda una serie de diseños muestrales estadísticos complejos, y que entonces se complica muchísimo procesarla. Por un lado, los ingenieros en sistemas no entienden bien cómo funcionan las ponderaciones. Y en segundo lugar, es una cantidad de información espeluznante. ¿Por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, diferentes unidades de medición. Toda la parte de consumo y ingreso se tiene a nivel familiar, pero el ingreso en concreto se mide a nivel personal, y todas las características de las personas que componen a la familia se tienen que estudiar. Las edades, el número de personas en cada familia, el número de adultos, las edades, el sexo, la educación, y así sucesivamente a nivel de variables individuales. A nivel de variables familiares, pues viene todo lo que corresponde al hogar, a lo que corresponde a estructuras de sexo y edad dentro de la familia. Ahí mis estudios demográficos del colegio me ayudaron muchísimo. Y toda la parte de consumo, que es tremenda. Además, por ejemplo, en la encuesta del 68 venían lugares de compra, ¿no? Entonces ahí la unidad pues es el lugar en donde se compró el producto que se haya comprado, y así sucesivamente. Entonces había que organizar los archivos para poderlos explotar sistemáticamente y estadísticamente. Y luego otro problema que nunca se me había planteado teóricamente en mis estudios estadísticos, que era cómo hacer cuadros, ¿no? Es un arte muy complicado, es un arte muy técnico, ¿no? Y posteriormente he encontrado algunos libros que tratan este tema, que son poco estudiados por los estadísticos muy formales, porque consideran probablemente que es un problema trivial, pero no lo es, técnicamente no lo es. Por ejemplo, decidir cuándo incorporar o no una nueva variable de clasificación en un cuadro es un problema técnico estadístico muy importante, que además pues, tiene una respuesta inmediata en la teoría de tablas de contingencia, pero que es inmediato si ya se tiene la tabla, pero no es inmediato si no se tiene. Y entonces hay que analizar si se debe de incluir o no, y cómo incluirlo, etcétera, ¿no? Todo esto conlleva un gran trabajo, muchísimo esfuerzo, y además, pues, una vez más, mi inexperiencia profesional en el trabajo, ¿no? Pues nunca había hecho yo un cuadro, era novedosísimo y muchísimo, muy importante, pues ir estudiando para resolver estos problemas. Finalmente este trabajo se concluyó en 6 volúmenes de explotación de esa encuesta, algunos metodológicos, algunos de resultados, y muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, la estimación es de elasticidad consumo por producto, que pues, esta información, todo esto se publicó en el año 76.
al día de hoy no ha habido quien rehaga todo ese trabajo. He recibido llamadas de personas que saben que fui el que hizo aquello para pedirme que lo vuelva a retomar, porque pues en tantos años han cambiado muchas cosas y son instrumentos de planeación muy importantes. Sin embargo, pues no se han atacado. Y no se han atacado por dos razones, en mi opinión. Uno, porque el acceso a las encuestas de ingreso-gasto es complicado. Dos, porque el manejo de las encuestas de ingreso-gasto es muy complicado. Y tres, porque es muchísimo trabajo. Y técnicamente hay que trabajar muchísimo. Entonces, esta experiencia vale la pena aquí también porque al terminar este trabajo hice una promesa que muy pronto rompí, que fue que nunca más volvería a analizar encuestas de ingreso-gasto porque esto representaba un esfuerzo tremendo. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que al terminar el sexenio y salir de la Secretaría de la Presidencia, mi siguiente trabajo fue analizar una encuesta de ingreso-gasto. Así que muy pronto me tragué mis palabras. Pero este proyecto marcó mi vida. Marcó mi vida muy fuerte porque estudié la distribución del ingreso prácticamente a fondo. Me di cuenta de que México es un país tremendamente injusto, con una distribución del ingreso terriblemente concentrada y que no solamente eso, sino que se ha ido empeorando. Que la distribución del ingreso es indispensable para entender muchísimos fenómenos. Los fenómenos del consumo, por ejemplo, solamente se entienden si consumo familiar, si se entiende cómo está distribuido el ingreso. Los fenómenos de comercialización solamente se entienden si se entiende la distribución del ingreso. La educación y la distribución del ingreso es un área en la que he escrito varios artículos. La distribución del ingreso y el tamaño de familia es otra área en donde he trabajado mucho. Los subsidios y la distribución del ingreso, que además es un tema actual, muy discutido y discutible. Y así sucesivamente, ¿no? Yo calculo que cada año, cada 2 años saco un par de artículos sobre este tema en diferentes vertientes, porque es tan rica que es imposible atacarlo. Normalmente es a través de tesis de muchachos que se acercan a mí, que quieren que los asesore, y entonces como tengo casi todas las encuestas de ingreso-gasto, entonces pues los invito a trabajar sobre el tema, y pues temas de investigación en esa área hay todos, ¿no? Hay material para hacer miles de trabajos ahí. No se lo puede uno acabar. Es, por ejemplo, uno de los temas en donde con cierta frecuencia reflexiono de que me gustaría estar en la academia para poderle dedicar más tiempo, pero es imposible acabarse un tema como ese. Sin embargo, sí es posible especializarse mucho. Entonces, marcó mi vida, tanto porque pues me consultan. Hay muchas personas que saben que, de hecho, yo procesé y analicé las encuestas de 68, de 75, aunque se oculte. Es una encuesta condenada y que no se menciona mucho. Yo la tengo y la analicé. La de 77 también la procesé y la analicé. Y he hecho trabajos sobre la de 84, 89, 92 y estoy terminando ahorita uno sobre la de 94. Ya viene la de 96, así que en cuanto esté, pues empezaremos a imaginar algunas aplicaciones que será conveniente y que son fundamentales, en mi opinión, puesto que de 94 a 96 el país tuvo un cambio radical. Y entonces, bueno, pues vamos a tener una manera de hacer algún tipo de investigación controlada, desafortunadamente con controles muy patéticos para la población, que fue la terrible devaluación del 94. Entonces, se espera con mucha ansia para poder medir pues, los efectos de la crisis a nivel de distribución del ingreso, con todo lo que esto conlleva. Entonces, es un tema apasionante, es un tema que
sin quererlo, como muchas cosas que me han pasado en la vida, me especialicé en ella y pues lo hemos trabajado mucho, mucho, mucho. Durante muchos años fue mi maestro, tanto en la carrera de actuaría como en el Colegio de México cuando estudié la maestría en estadística en esa institución. En el segundo año de la carrera de actuaría, el doctor Nieto de Pascual empezó dándonos estadística que se llamaba descriptiva, que en realidad no lo era tanto, y fue gracias a este carismático profesor que nos interesamos muchos en la estadística. El doctor Nieto de Pascual era un hombre extraordinariamente inteligente, con una inteligencia muy viva, pero además era muy simpático. Entonces, independientemente de su rigor intelectual, de su profesionalismo, siempre llegó con su clase preparada. Para nosotros gran novedad, papelitos amarillos, como ahora ya es generalizado en los medios académicos, pero en aquellas épocas, estoy hablando del año 65, pues no había en México este tipo de papel y nos llamaba muchísimo la atención que llegaba siempre, sacaba sus hojitas amarillas, a invitarnos a la empresa en donde trabajaba, donde tenían mucho software para poder hacer análisis estadístico, a invitarnos a hacer ejercicios prácticos ahí para que tuviéramos ese contacto con la estadística. Entonces, el impacto del doctor Nieto en muchos de sus alumnos fue tremendo, ¿no? En particular en mí levantó un interés primero sobre la estadística y segundo como un ejemplo a seguir de una persona que a base de un gran esfuerzo llegaba a dominar de esa manera la materia. Entonces él definitivamente fue el doctor Nieto de Pascual en las materias. Yo llevé clases con él desde segundo, tercero y cuarto de la carrera de actuaría, en aquel entonces todavía eran años, no semestres, y después en el Colegio de México llevé varios cursos pues de nivel más avanzado y posteriormente llegué a trabajar profesionalmente con él, o sea que me unió a él un gran respeto como profesionista, una gran admiración como maestro y una gran admiración como estadístico porque era extraordinariamente bueno. Estamos con el doctor Gabriel Vera Ferrer, quien ha hecho importantes contribuciones a la estadística en México. Gabriel, ¿cómo fue que tus estudios te llevaron a la estadística? Sin lugar a dudas fue el doctor Nieto de Pascual que y empezaba a dar su clase. Nunca en todos los años que nos dio clase llegó sin preparar una clase, independientemente de que era extraordinariamente creativo y podría haber dado una clase de lo que quisiera cuando quisiera, porque era muy, muy brillante, pero además era muy simpático. Nos hacía las sesiones muy atractivas, nos divertíamos muchísimo.
contaré algunas de sus anécdotas. Siempre nos dio clase de 8 de la mañana. Entonces, pues algunos de los compañeros o uno mismo bostezaba, pues porque se había desvelado el día anterior o lo que fuera. Inmediatamente se quedaba pasmado, se le abría la boca desmesuradamente y decía, no es posible, déjenme registrar este bostezo. Fue extraordinario. Y tenía una variedad de clasificaciones de bostezos y los iba registrando en el pizarrón, y dependiendo del tamaño del bostezo era la rayita que le ponía al pizarrón para irlos contando. Cuando a alguien ya se le pasaba de mano el bostezo, alguna vez nos contó la siguiente historia, que ahí en la Facultad de Ciencias, en Biología, estaba en formol el caso de un muchacho que empezó a bostezar y bostezar y bostezar hasta que se volteó como un calcetín. Y hay de aquel que hubiera agarrado bostezando, porque entonces todas las preguntas se le dirigían, hacía guasas sobre esa situación y bueno, pues era una manera muy atractiva, por otro lado, pues de hacer amena una clase que en algún momento pudiera haber sido tediosa o abstracta. El doctor Nieto de Pascual tenía una manera muy didáctica de enseñar, era muy moderno en aquel momento todo el material que nos presentaba. Él era una persona muy accesible, ¿no? Su clase no era cartonada, no era el gran doctor con los chamaquitos que estábamos tratando de aprender algo, sino todo lo contrario. Era muy accesible, siempre nos apoyó, nos echó porras, nos ayudaba para que saliéramos adelante. En algunas ocasiones que teníamos problemas, nos mandaba a algunas de las personas que trabajaban con él para que tuviéramos laboratorio. Llegó hasta